Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. El Seguro Social de La Granja prepara al menos 5 pisos de la torre principal para albergar a los pacientes que lleguen contagiados por el coronavirus. Pacientes de coronavirus sin acceso a ventiladores mecánicos en Puerto Cortés, anuncian autoridades. Por temor a ser contagiados, renuncian 650 médicos contratados por la Secretaría de Salud para la emergencia. Autoridades del Hospital Escuela denuncian que proveedores de insumos médicos quieren hacer su agosto con precios extorsivos que laceran su presupuesto. Las autoridades de salud de Copán presentan primer paciente recuperada por coronavirus y esta les agradece sus gestiones pese a sus limitaciones. En nuestra emisión escuche el testimonio de una voz sobreviviente de COVID-19 quien perdió en esta batalla a su esposo, pero aún tiene fe y esperanza para seguir adelante. La Unitec presenta el primer prototipo de ventilador mecánico para asistir a pacientes de COVID-19 y la meta es desarrollar un total de 40. CNA presenta informe que devela sobrevaloración de precios en compra de insumos biomédicos en la Secretaría de Salud en comparación con las mismas compras hechas por el Poder Judicial. Hasta las barberías y la ropa americana usada abrieron sus negocios este día, desacatando la cuarentena y volviendo poco a poco a la normalidad en la capital. Mientras Miami se prepara para reabrir paulatinamente sus playas, la muerte en Estados Unidos sigue su paso acelerado. Más de 4.000 fallecidos en 24 horas para un total de 33.000 según las autoridades. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muertos. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión esta noche en horario especial, hoy viernes 17 de abril. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. SINAGED informó hace algunos minutos de 15 nuevos casos positivos de coronavirus y de 5 nuevos fallecimientos, todos en el departamento de Cortés. En el caso de Honduras, Cortés sigue siendo el departamento más afectado. Se realizaron 53 pruebas de PCR en el Laboratorio Nacional de Virología, salieron 15 positivos y lamentablemente han fallecido 5 personas que son originarias también del departamento de Cortés. Aquí queremos también decir que en el caso de las pruebas laboratoriales, también ya el día de hoy tenemos la información de que los laboratorios privados ya están realizando pruebas que estamos esperando los resultados para poder también darlos a conocer. Y tenemos así que hoy 17 de abril, con estos 15 nuevos casos, llegamos a un total de 457 casos totales positivos en el país, con un número total lamentablemente de 46 personas fallecidas y 10 personas que se han recuperado. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales.
El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, ratificó este día su posición de mantener cerrada la ciudad para prevenir más contagios, porque de lo contrario siempre se tendrá que cerrar por la cantidad de muertos que puede cobrar el coronavirus. Sin embargo, indicó que la restricción de garantías constitucionales le corresponde al gobierno, pese a que él ha dado su posición en cuanto a esta situación. Nosotros ya hemos dado nuestro punto de vista, públicamente y en privado. Lo que nosotros queremos es que esté cerrado. Yo no podría decir cuáles son las razones. Me imagino que hay razones técnicas y estratégicas. Yo las desconozco, a mí no me han explicado eso, pero lo que yo veo es que en otros países se ha hecho, y bajo las circunstancias que nosotros tenemos, las condiciones que nosotros tenemos, que a mi criterio humilde como Armando Calidonio, como ciudadano, como sanpedrano y como alcalde, yo preferiría que cerráramos. Calidonio indicó que se está en una situación difícil y sugirió la habilitación solamente de la alimentación a domicilio, así como otros asuntos básicos. Medidas más estrictas es lo que recomiendan algunos médicos en municipios como San Pedro Sula, una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, por factores que, de no corregirse y en los que la población juega un papel importante, les seguirá pasando una cara factura. San Pedro Sula y municipios vecinos siguen sumando con la mayoría de casos de COVID-19 en el país, situación que según este médico surge por varios factores, además de que cuestiona la apertura de algunas actividades económicas. El tipo de población, una población que es muy emprendedora, muchos vendedores ambulantes, la población de la maquila, también un inadecuado sistema inmunológico porque el sanpedrano está acostumbrado y el Valle de Sula a comer mucho carbohidrato, no tiene una alimentación tan balanceada de frutas, legumbres, eso nos está pasando factura. Y la otra es la irresponsabilidad de la gente joven. La gente joven cree que no le va a dar y se nos están muriendo jóvenes en nuestras unidades de cuidado intensivo. En medio de este escenario, en el Hospital Regional del Norte del Seguro Social, se logró una sustancial mejoría de 7 pacientes que permanecían en la unidad de cuidados intensivos. Han sido extubados, lo están logrando, ya están alimentándose, hay 5 que se comunican y eso es una buena noticia. Indica que el instituto está manejando muy bien los pacientes con los protocolos nuevos de tratamiento a nivel mundial lanzados por los médicos italianos. Muy buena noticia, felicitamos a la unidad de cuidado intensivo dirigida por el doctor Oscar Díaz y ya tenemos otra vez cupo en nuestra unidad, o sea, ya tenemos otra vez 6, 7 ventiladores de cupo. Entre tanto, se agilizan las labores para el pronto funcionamiento del laboratorio de virología que operará adyacente a la Regional Departamental de Salud número 5. Estas son las pruebas PCR, que es la prueba definitiva que actualmente solo las están realizando en Tegucigalpa en virología a nivel central. Ahora vamos a contar con esto que es un laboratorio de virología para la zona noroccidental. Esto realmente va a ser de mucho apoyo para el diagnóstico porque va a ser algo más expedito, pues. Con más de 300 casos de coronavirus, la zona norte registra el mayor porcentaje de los 442 casos reportados hasta anoche por SINAGER. La situación no ha sido fácil para el personal de salud. Según el presidente de los enfermeros y enfermeras, al menos 25 licenciadas y auxiliares de enfermería han renunciado a sus labores en el Hospital Mario Catarino Rivas. A esto se suman algunos contagios. Es muy importante decir que sigamos cuidando a las enfermeras y enfermeros en este país porque ya tenemos más de 10 enfermeras contagiadas por COVID-19. Una compañera que en este momento se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la zona norte del país, así que esperamos nosotros que podamos seguir teniendo el abastecimiento de insumos para las medidas de bioseguridad. El llamado para no salir de casa, si no lo considera necesario, no cesa, pero muchos aún lo incumplen, lo que según los especialistas podría agravar la situación. Bueno, y es que el departamento de Cortés es el epicentro de esta pandemia en Honduras. De 46 decesos, 39 personas han muerto ahí en el departamento de Cortés. En primicia informativa, bueno, que no caben las primicias en este momento de tristeza que vive el mundo que vivimos, pero el periodista siempre está acostumbrado a esto de la primicia. Lo importante es informar que este domingo, Telenoticias confirma, arriba al aeropuerto Ramón Villena Morales de San Pedro Sula,
la brigada de médicos cubanos que ha solicitado el gobierno hondureño. Una fuente oficial ha confirmado a Telenoticias Estelar que el próximo domingo 19 del presente mes y año, a eso de las 10 de la mañana, llegará al Aeropuerto Internacional La Mesa de San Pedro Sula Cortés, en vuelo charter, una brigada médica con la que el gobierno de Cuba colaborará con Honduras para lidiar con la emergencia nacional y mundial por la pandemia del coronavirus. La brigada médica cubana, conformada por 16 especialistas, será destinada a trabajar en la zona norte de Honduras, donde la pandemia está siendo menos benevolente con los hondureños. Los especialistas médicos designados por el Sistema de Salud de Cuba para trabajar con especialistas médicos hondureños son 4 emergenciólogos, 6 enfermeras intensivistas, 4 biomédicos y 2 epidemiólogos de campo. La fuente oficial confirmó además que personal de Médicos Sin Fronteras será ubicado en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, acondicionado con 200 camas para atender pacientes con COVID-19 leves moderados. Actualmente en Cuba residen 165 hondureños, 120 estudiando medicina, 7 empleados en una empresa alemana más 39 turistas. 25 de los 120 estudiantes de medicina hacen gestiones para retornar al país, al igual que 4 de los 39 turistas. Ellos podrían regresar a Honduras en el mismo vuelo que traslada a la Brigada Médica Cubana el próximo domingo, que podría ser en vuelo de Cubana de Aviación, American Airlines o una tercera aerolínea. Cuba responde así a la solicitud oportuna presentada por la vía diplomática por el gobierno de Honduras, quien en su momento informará sobre las condiciones en las que logró la respuesta positiva del gobierno de Cuba. El coronavirus ha cobrado la vida de una persona del sexo femenino en la madrugada de este viernes en el Hospital Regional de Atlántida en la ciudad de La Ceiba. La paciente se encontraba interna en la sala de aislamiento del centro asistencial, informó la directora del centro médico, Sara Alberto, al reiterar que era paciente COVID-19. Así es esta pandemia. Una gama de sentimientos encontrados que van desde la aflicción que provoca la muerte hasta el ser humano renovado, agradecido y solidario que logra aniquilar el virus, como es el caso de la primer paciente con COVID-19 que recibe el alta en la región de Occidente. La noticia positiva es presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Así se despidió y abandonó la sala de COVID-19 del Hospital de Occidente, la maestra de 53 años de edad, que agradecida con Dios primero por su pronta recuperación al haber dado positivo de COVID-19 y haber vencido la enfermedad. El agradecimiento se extiende a los médicos, enfermeras, laboratoristas que están en la primera línea de batalla del centro asistencial. No salgan de sus casas si realmente no necesitan salir. Por favor, es momento de hacer nuestra parte. ¿Contenta usted de haber contribuido con esta paciente, de que salió bien? Más comprometida que nunca. Más comprometida con ¿Usted la asistió directamente? Estamos un grupo de médicos, somos un equipo multidisciplinario, donde están muchos médicos generales, están todos mis colegas internistas y está también el personal de enfermería, licenciados de enfermería y las personas de aseo. Con aplausos fue recibida en la colonia Vanessa de la entrada Copán por parte de los vecinos a la maestra que ganó la batalla. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Esta noche le presentamos el testimonio de una sobreviviente de coronavirus que, pese a haber perdido a su compañero de vida a causa de la enfermedad, tras retornar de España, su fe, su
su actividad religiosa y su amor por la vida sigue inquebrantable y ofrece un testimonio de esperanzas en medio del dolor para los hondureños. Sufrí el golpe más fuerte que he sufrido en mi vida, pero con esperanza. Fuimos a Madrid el 1 de marzo a ver a nuestra hija, que está casada y tiene una nena de 6 meses. Cuando vimos que la situación no era broma y que las cifras aumentaban día con día, decidimos hacer un regreso rápido, 10 días antes de lo previsto, llegando a Honduras el 13 de marzo. Y veníamos con la conciencia de que podíamos estar contagiados y habíamos tomado la decisión de autoaislarnos y durante todo el viaje venir con una mascarilla y protegidos tanto por un contagio o por un posible contagio a otros. Siempre pensamos que no queríamos cargar sobre nuestra conciencia que habíamos sido contagiados, contagiar a un tercero. Y comenzamos a ser monitoreados por las autoridades de salud sin presentar ningún síntoma. El 5.º día de haber regresado, mi esposo comenzó con decaimiento, acostado en una cama, y manifestaba tristeza por la situación del país y por las noticias, lo cual no era ningún síntoma en aquel momento. Hasta que por el 6.º día se presentó una pequeña fiebre. Llamamos a su médico de cabecera, nos dijo que podría ser una infección. La fiebre desapareció en la 2ª y 3ª toma, por lo tanto, nos tranquilizamos. Al día siguiente la fiebre era de 38 y el único síntoma presente era poca orina. Decidimos ir a un hospital a hacer un examen de orina y la sorpresa fue que el examen estaba normal, pero sí presentaba en el examen de sangre evidencia de un virus. Mi esposo quedó ingresado, yo fui prácticamente sacada del hospital porque era también contagio para terceros. Y me vine a casa, donde vinieron las autoridades de salud y me hicieron el examen pertinente y los dos fuimos positivos. Hacía lo que debía hacer para estar saludable, ¿verdad? Dormir, comer, mantenerme con mi temperatura chequeada, pero jamás pensé en mí. El dolor era tan grande que no pensaba en mi persona, pensaba más en él. Un poco de aceptación a lo que estaba viviendo, no vi protesta, no vi reclamo y me dijo, yo creo que se nos salió de las manos, no creo que salga de aquí. Eso fue muy doloroso, muy doloroso. Cumplió años en el hospital el 25 de marzo y le mandé una carta donde le decía que luchara y él me contestó el 26 a las 4 de la mañana que la había leído a esa hora, que el día de su cumpleaños no había tenido fuerzas. Y de esta vez no quiso volver a hablar con nosotros. Él se negaba porque él estaba muy afectado emocionalmente y solo en el hospital. Mi esposo, por sus condiciones preexistentes, era diabético, hipertenso y un hombre con un cateterismo cardíaco. Sabíamos que su pronóstico no iba a ser muy favorable, pero se hizo la lucha y después de 12 días, 5 en cuidados intensivos y 7 en cama hospitalaria, él falleció, tristemente. Yo sentí que el mundo se me caía, pero siempre aferrada a mi fe en que Dios no nos va a abandonar, seguí adelante. 14, 15 días de estar en este confinamiento y con el dolor de la pérdida de mi esposo, pero cada mañana me levanto con la esperanza de que es un nuevo día. Cada día veo una oportunidad de volver a la vida normal diferente. Volver a la vida normal con un espíritu de más solidaridad, no preocupándome por banalidades, sino que con más unión familiar, porque no sabemos cuándo vamos a estar y cuándo no. En nuestra sección Honduras Unida le contamos cómo una ONG de la Iglesia Católica redestinó la ayuda alimenticia que daba en la merienda escolar a las familias de los menores en vista que no hay clases y para seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria de los niños y a su vez dan empleo a los agricultores locales de las zonas donde distribuyen los alimentos.
Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! Debido al cierre de las escuelas por el COVID-19, Catholic Relief Services entregó 387 toneladas de alimento a más de 50,000 familias de escasos recursos, cuyos hijos están matriculados en los centros de educación básica de La Esperanza e Intibucá, donde reparten meriendas escolares. Bueno, estamos respondiendo a la emergencia provocada por el virus. Evidentemente, cuando se suspendieron las clases en todo el país, incluso en Intibucá, también se suspendieron las meriendas y los almuerzos que servimos como parte de un proyecto financiado por el gobierno de los Estados Unidos, y decidimos hacer una distribución de raciones secas a las mismas familias que normalmente reciben sus comidas, los estudiantes que reciben los almuerzos en las escuelas. Como parte de la ayuda, este grupo de católicos compra los alimentos a los productores locales. De esta manera ayudan a que no se desplome la economía local. Para poder superar esa crisis necesitamos fortalecer la producción local, y por suerte ya teníamos un proyecto de apoyo para los pequeños productores en la producción de huevos y de hortalizas, mediante el cual están participando productores de los municipios del sur de Intibucá, organizados en la ANFI, y también el municipio de Dolores, y estas distribuciones forman parte de un proyecto más amplio de apoyo a los pequeños productores. Este proyecto busca mejorar el costo-efectividad de la asistencia alimentaria y la utilización de alimentos nutritivos y culturalmente aceptables con estándares de calidad. Sí, por el momento es una ración que dura por un mes, y bueno, depende de cómo se evoluciona la situación. Si las clases no pueden volver a iniciarse en el mes que viene, esperamos poder hacer otra distribución similar, siempre con el apoyo de las comunidades. En lo que resta del mes estarán entregando otras 87 toneladas de alimento. Esta organización trabaja desde 2012 en La Esperanza e Intibucá, con el fin de mejorar la alfabetización de los escolares por medio de una enseñanza de calidad y la asistencia a clases. Sandy Gallardo, Telenoticias. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Con la entrega de 8.300 bolsas de alimentos básicos para la mesa de más de 42,000 hondureños a la Pastoral Cáritas, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP inició hoy la segunda etapa de su proyecto Nos Levantaremos Honduras. Hoy estamos haciendo entrega a su eminencia Cardenal Oscar Andrés más de 168,000 libras de alimento que beneficiará a más de 42,000 personas, las cuales son 8.300 familias. Esto lo hacemos a través de la Pastoral Cáritas, que tiene presencia en todo el país. La entrega de los alimentos la recibió el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quien explicó cómo sería distribuida. Distribución de estas ayudas se hace, como dijo don Juan Carlos, a cada parroquia. Ellos, a través de las cáritas parroquiales, que son el brazo de la pastoral samaritana en nuestra arquidiócesis, han entregado hasta la última libra de la ayuda del COEP. El mecanismo de entrega ha sido el mismo. Se entregarán 150 raciones por parroquia para entregar a los más pobres y más necesitados. A la fecha, el Consejo Hondureño de la empresa privada ha entregado 338,000 libras de alimentos que han beneficiado a más de 84,000. Cumpliendo con el compromiso de contribuir al bienestar de todos los hondureños, Molino Harinero Sula realizó un importante donativo en San Pedro Sula a beneficio de las familias más necesitadas. Estamos entregando 30,000 libras de harina de trigo La Rosa y harina de trigo El Gallo y 30,000 libras de espagueti Mi Pasta. Todo esto se está pudiendo llevar a cabo gracias a nuestros clientes. El donativo fue entregado a las organizaciones de la Iglesia Evangélica Ministerio de Benecer y Cáritas de Honduras de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. Queremos agradecer a Molino Harinero Sula por este noble gesto, por este donativo. La Iglesia de Cristo Benecer estamos muy contentos porque sabemos que podemos llevar esta ayuda donde más necesidad hay. Que esta entrega de esta donación representa una dosis de esperanza y de solidaridad para estas familias. Muchas gracias.
Una vez más, Molino Harinero de Sula, a través de sus marcas Harina La Rosa, Harina El Gallo y Mi Pasta, se hacen presentes para apoyar a las familias hondureñas. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. En el Hospital de Especialidades del Seguro Social en La Granja, al menos 5 pisos de la torre principal han sido acondicionados para recibir pacientes con coronavirus. Y si bien estiman que la pandemia ha sido benevolente con Francisco Morazán, ello no debe generar confianza y hay que estar preparados para un repunte. En La Granja se registran 14 casos de contagio, de los que 1 ya falleció, 3 se recuperaron y el resto sigue en observación. Después de 30 días en emergencia sanitaria por el COVID-19, la pandemia ha sido benevolente hasta cierto punto en la capital, consideran algunos profesionales de la medicina. En el Hospital de Especialidades en La Granja se registran 14 casos positivos por COVID-19, de los cuales 1 falleció, 3 se recuperaron y fueron dados de alta y el resto aún reciben tratamiento en la institución. Más vale que la enfermedad no nos ha tratado todavía mal. De los casos que tenemos registrados, nosotros tenemos 14 positivos. De esos 14 positivos, 4 están ingresados, 1 que falleció y el resto que se les ha manejado en forma ambulatoria, y tenemos 3 que prácticamente ya podemos decir que están curados y que ya los mandamos para sus casas. Sin embargo, no debe significar un relajamiento. Las autoridades de este centro de atención dividieron los espacios ante la pandemia por cualquier escenario en los próximos días. Y han acondicionado 5 pisos de la torre principal para pacientes COVID y el resto de pacientes con diferentes patologías los han ubicado en las áreas de las consultas externas que fueron acondicionadas y otros fueron trasladados al seguro del barrio abajo. La área grande que ustedes miran el edificio, la torre, esa va a quedar para COVID. Y todos los pisos hacia arriba, y toda la parte que da al otro lado de la consulta externa, esa es la área que se va a destinar para pacientes, ¿cómo es que se llama? No COVID. Por piso aproximadamente estamos hablando casi 40 camas por piso, ¿verdad? Partiendo del 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º piso. También las áreas críticas del Seguro Social fueron divididas para pacientes COVID y los no COVID. Son aproximadamente las mismas. Para cuidados intensivos tenemos 7 en un lado, 8 en el otro. Tenemos una sala de observación bastante nueva, que esa tiene capacidad para 16 en el área COVID, y también tenemos otra área en el otro extremo, o sea que bien ajustaríamos casi en un área como 24 y en el otro área como 18 camas para pacientes ultra delicados ya. Hasta hoy, el 3er, 4º y 5º piso de la torre principal del Hospital de Especialidades en La Granja ya están habilitados para pacientes COVID, con más de 120 camas, y actualmente hay 4 pacientes positivos que se recuperan. Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y específicamente en el Hospital de Especialidades en La Granja, han habilitado desde el 3er hasta el 8º piso estas salas para pacientes con COVID, y los pacientes que padecen otras patologías se trasladarán a las salas de consulta externa de este centro asistencial. Mario Landa, Telenoticias. Tenemos conexión en directo en este momento con el periodista de Televicentro, Orlin Martínez, quien desde Puerto Cortés conversa con el coordinador médico del Comité de Emergencia Local, don Adolfo Canales. Ahí tenemos problemas
las urgencias, las necesidades hacen que el hospital se quede sin respiradores mecánicos en esta pandemia. Bien, buenas noches. Me encuentro en Puerto Cortés. Me acompaña el doctor Canales, coordinador médico del CODE. Preocupa la noticia que han divulgado y es que se les ha notificado que no envíen pacientes a San Pedro Sula porque no hay ventilador. ¿Qué de cierto es esto, doctor? Sí, hoy en la sesión que teníamos semanal que tenemos del CODE, se nos giró instrucciones de un alto funcionario de la Secretaría de Salud, que no digo el nombre porque si no va a amanecer el lunes sin trabajo, que no enviáramos, no refiriéramos pacientes ya de Puerto Cortés al Hospital Leonardo Martínez ni al Catarino Rivas, porque la unidad de cuidados intensivos, donde están los ventiladores, ya no hay cupos, no hay ventiladores y que los pacientes no iban a hacer nada, que los iban a mandar de regreso. Y eso lo comprobamos con un paciente grave que estaba programado su traslado el día de anoche, no se paró de traslado por esas instrucciones que hoy fue confirmada en la mañana y nos queda más que todo seguir luchando aquí en el municipio con las armas que tenemos. ¿Qué pasa si se pone grave un paciente aquí de COVID-19? Bueno, según las instrucciones de la Secretaría, no podemos referirlo porque no hay ventiladores, es lo que esperábamos y nos preocupa porque en todo el Valle de Zulia, en la zona noroccidental, los únicos hospitales de referencia con unidades de cuidados intensivos y ventiladores es el Hospital Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez. La alcaldía, conocemos a nuestro alcalde, estaría dispuesta a invertir en comprar ventiladores para los ciudadanos de este municipio, pero de nada nos serviría porque no hay personal que pueda manejar una unidad de estas. Entonces, lo que nos queda a nosotros como médicos, repito, es luchar con las armas que tenemos, lo que está en manos y luchar con ese paciente, aunque sea grave, nivel 4, pero sí sabemos que sin un ventilador y sin una unidad de cuidados intensivos, prácticamente el paciente tiene altas probabilidades, un 99% de fallecer. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el doctor Adolfo Canales, él es el coordinador médico del Comité de Emergencia Local, con el periodista Orlen Martínez, informándole que en Puerto Cortés el hospital no tiene respiradores y que en San Pedro Sula les han manifestado que no remitan pacientes graves de coronavirus a San Pedro Sula, porque ahí los hospitales públicos se quedaron sin respiradores mecánicos. Mientras el sistema sanitario enfrenta problemas en Puerto Cortés, la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, junto a otras organizaciones, entre ellas la Fundación Televicentro, ha desarrollado un prototipo de ventilador mecánico para los pacientes en estado crítico del COVID-19 y su apuesta es elaborar 40 ventiladores mecánicos que estén disponibles para la actual emergencia sanitaria. Ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, un grupo de ingenieros de la Universidad Tecnológica Centroamericana desarrollaron un prototipo de ventilador mecánico pulmonar para pacientes con coronavirus. Este aparato se ha desarrollado con apoyo de universidades extranjeras y el apoyo de la Fundación Televicentro. Parece una explicación muy simple, pero de verdad es un aparato sumamente complejo, donde tener un desarrollo de un prototipo viable para fabricación en un periodo de tiempo de un mes, de verdad que es un logro importantísimo aquí en Honduras y en cualquier otro lugar. Como institución hemos tratado de darles a ellos contactos, referencias de otras universidades en Colombia, en Estados Unidos, planos que se han liberado a nivel mundial. Y ellos se mantuvieron en un diseño y un concepto que ellos como equipo estaban trabajando y fue para nosotros una gran noticia saber que en menos de un mes tenían ya un prototipo viable. El objetivo es poder construir 40 respiradores en un mes, adquiriendo los materiales de proveedores locales e impresiones en 3D. Proveedores locales que han dotado de algunas piezas claves, válvulas, otras se han imprimido en las impresoras 3D. Y creo que hoy estamos ya casi listos, posiblemente en una semana más podremos estar listos para reproducir esto masivamente y agradecemos que hay 2 empresas privadas y una institución pública que están dispuestas a apoyar financieramente, a dotar de ciertos materiales, cierta materia prima para que ojalá podamos tener 40 respiradores en un mes.
Este aparato está compuesto por un sistema de suministro de oxígeno y aire, un chasis neumático para el suministro de flujo de gas motriz, un temporizador eléctrico para el control del gas y un módulo electrónico para monitorear al paciente, lo que lo hace 100% funcional, según el doctor Alejandro Young, quien asegura que podría superar a los creados en otros países. Sí, realmente ahorita estamos pendientes de algunas pruebas clínicas, pero realmente es un diseño superior a lo que hemos visto que se han creado en otros países, incluso, por lo que estamos muy orgullosos. Es capaz de medir el volumen que entrega, la cantidad de oxígeno, concentración que entrega, estamos conscientes de las presiones que entregamos a los pacientes, entonces tiene mucha seguridad hasta el paciente, cosa que no hemos visto en otros modelos desarrollados en otros países. El ventilador está concebido como una solución terapéutica para pacientes bajo un cuadro clínico grave a causa del COVID-19, construido bajo los parámetros requeridos para mantener respirando a los pacientes. Cuando se va a darle terapia respiratoria a un paciente, hay una serie de parámetros que los médicos necesitan conocer, de presiones máximas, mínimas, flujos. Entonces el equipo, a medida que fue desarrollando el prototipo, iba estando en contacto con médicos intensivistas, y luego también tenemos simuladores de la Facultad de Ciencias de la Salud que podemos conectar el equipo y estar midiendo esos parámetros junto con los analizadores que tenemos en nuestro laboratorio de ingeniería biomédica para validar que el dispositivo entrega parámetros que son los que requiere un paciente. El costo de producción de este ventilador pulmonar es de al menos $75,000. Sin embargo, estos ingenieros estiman que podría construirse por 35,000 lempiras. Sandy Gallardo, Telenoticias. Por temor a contagiarse con el virus del COVID-19, al menos 650 empleados de salud contratados para atender la emergencia provocada por la pandemia renunció en las últimas horas. Confirmaron este viernes autoridades sanitarias, quienes llamaron a la calma y a la solidaridad de los galenos y enfermeras para permanecer de pie en el combate de dicha enfermedad. Hoy en día se contrató un recurso médico adicional para poder atender los pacientes con COVID-19. Sí se tienen renuncias de ciertos grupos de personal. Estamos navegando nosotros contra lo desconocido. Hay que recordar de que no es la primera epidemia que el país va a vivir. Nosotros en algún momento nos enfrentamos lo que es al VIH, donde estábamos navegando a lo desconocido. Desconocíamos cuál era su forma de transmisión, desconocíamos cuáles eran las medidas que había que tomar, y lo hemos enfrentado. Cosenza sostuvo que desde el mes de enero inició la contratación de personal para brindar un apoyo en las fronteras y otros sectores de la salud como hospitales, y que el proceso se intensificó al iniciar la pandemia. En tanto, anunció una nueva contratación de personal en las próximas semanas. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, a excepción de Guyana, las economías de América Latina tendrán un crecimiento negativo en el 2020 de 5,2%, advierte el Fondo Monetario Internacional. Antes, el grupo Intur entregó nuevamente raciones de alimentos este viernes al personal sanitario de los hospitales públicos en Tegucigalpa, a quienes distribuyeron un aproximado de 4,000 porciones alimenticias. 5 centros hospitalarios públicos de Tegucigalpa recibieron este viernes 1,960 comidas de parte del Grupo Intur, corporación líder en comida de servicio rápido en Honduras. Esta es una donación de alimentos que viene a ayudar muchísimo a todas las personas de primera línea que están en el Hospital Escuela, brindando asistencia médica y hospitalaria a todas las personas que ingresan al Hospital Escuela. En las últimas 3 semanas, el Grupo Intur, con su equipo de colaboradores de la marca Church's Chicken, acumulan 33.960 entregas en reconocimiento a todo el personal médico del país, nuestros grandes héroes. Agradeciéndole al Grupo Intur que en segunda ocasión, y esta vez a través de Church's Chicken, apoyan al personal de salud que está en el frente de la batalla de esta pandemia. En el Seguro Social, y nos están apoyando con una donación de 350 combos para apoyar al personal que está en turno por el momento.
La entrega de comidas constituye un gesto de amor, respeto y admiración del Grupo Intur hacia los médicos, enfermeros y todos los servidores de la salud en Honduras. Estamos muy agradecidos en el hospital por este generoso donativo, esta vez 250 platos de comida que van a ser servidos para todo el personal de nuestro hospital, tanto personal de aseo, personal médico, enfermeras, vigilancia, todos los que hacen posible la labor del hospital, tanto en la atención del COVID también como en las otras patologías que se siguen atendiendo y en las que seguimos prestando atención a la población en general. Grupo Intur consolida su apoyo a la construcción de la nación, con participación activa desde hace 30 años en beneficio de la educación, la salud y la generación de empleo. Y otros insumos se reflejan en algunas calles de San Pedro Sula, donde pobladores de áreas en vía de desarrollo se ubican en algunos puntos para solicitar comida. Una solicitud que este día fue escuchada por voluntarios que mediante redes sociales han logrado apoyo económico para llevar unas 300 provisiones con productos de la canasta básica. Y lograron captar entre sus amistades y personas desconocidas alrededor de 1.300 euros. Y luego nosotros también hicimos una colecta localmente, traducido en lempiras logramos recolectar 51.000 lempiras. Con eso se han comprado alrededor de 300 bolsas solidarias. Con la Policía Nacional, estos voluntarios distribuyeron mascarillas. Igual acción realizaron miembros de la Policía Municipal. Cerca de 100.000 solicitudes de suspensión de empleos se han presentado en el Ministerio de Trabajo. 80.000 de trabajadores que seguirán gozando de un ingreso de 6.000 lempiras y unos 18.000 empleados que no recibirán recursos por no estar acogidos a la ley de alivio solidario. Lo que ocurre en la parte económica es que llega al mercado de trabajo. Ya tenemos algunas solicitudes de suspensión, tenemos alrededor de unas 18.000 solicitudes de suspensión que no están acogidas a la ley de alivio solidario, ¿verdad? Y tenemos alrededor de unas 80.000 que sí van a estar acogidas a este mecanismo, sobre todo el sector maquilador. Recordemos que lo que hace este instrumento es que mientras hay un proceso de suspensión hay un alivio solidario, que si es, por ejemplo, el sector maquilador es una aportación del empleador y otra del Estado que sume 6.000 lempiras, y si es un afiliado al RAP va a ser entre el RAP, el Estado, ¿verdad?, y la empresa que suma unos 6.000 lempiras también. Madero explicó que esa cifra puede seguir aumentando mientras se tenga el problema del COVID-19. La salud y la reactivación económica son los principales inconvenientes que están enfrentando en este momento. Los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía son visibles en diversos rubros. Uno de ellos es el mercado de la producción de rosas, donde sus impulsores en la comunidad de Valle de Ángeles están a punto de perder su esfuerzo y el mercado. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. La pandemia del COVID-19 deja pérdidas. Los productores de rosas ponen el grito al cielo y salen a pedir ayuda a quien corresponda, porque la producción actual está lista, sin mercado y sin opciones para recuperar la inversión y el trabajo de más de un año. Estamos preocupados porque no tenemos dinero de dónde pagarle a los empleados, y otra cosa, no tenemos dinero cómo seguir manteniendo toda la producción de rosas, que es una belleza, pues son las mejores rosas de Honduras, y tenemos que tener las matas madres cuidadas, y ocupamos de emergencia pues que el gobierno, las alcaldías nos den un apoyo, porque tenemos muchos empleados que tienen niños, madres solteras. Esta crisis económica tiene al borde del abismo del desempleo a decenas de trabajadores. De estas rositas que nosotros sobrevivimos acá, pues, y aquí tenemos estas bellezadas, pues mire, y no tenemos cómo venderlas, pues, porque todo está cerrado, y necesitamos ahí que los den una solución, pues, para vender estas rositas, porque ahí tenemos los niños ya que ya no tenemos que darles porque no nos han dado nada.
La producción de este tipo de plantas es una actividad que predomina en el municipio de Valle de Ángeles y otras zonas del territorio nacional. Por eso llaman a los alcaldes y al propio gobierno a que les brinde apoyo, no de regalado, pero sí que les ayuden a buscar un camino para oxigenarse económicamente. Nosotros no estamos pidiendo nada regalado, amigos, sino que nos apoyen, aunque sea comprando este producto y viendo de qué forma el gobierno nos da un préstamo blando, pues, porque estamos así, mire, de brazos cruzados. Según los productores, disponen de más de 200,000 árboles frutales y miles de rosas listas para encontrar un mercado. Y si no se saca el producto en los próximos días, las pérdidas de empleos y económicas serán lamentables. Mario Holanda, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Bueno, hacemos una aclaración sobre esta interesante nota que nos presentó la periodista Sandy Gallardo de la actividad que están haciendo los ingenieros en Unitec, donde han construido un prototipo de respirador mecánico. Mire, este aparato se necesita. Ve lo que está pasando en Puerto Cortés. Ahí hay pacientes de coronavirus que necesitan de respiración mecánica, pero no lo tienen. Y San Pedro Sula les ha manifestado que no remitan pacientes a los hospitales de la ciudad industrial porque tampoco tienen, todos están ocupados ante esta pandemia. Pues Unitec está construyendo respiradores mecánicos que tienen un costo de 75,000 lempiras. 75,000 lempiras y no dólares. 75,000 lempiras, piensan hacer 40 respiradores o más, dependiendo de las necesidades, que serán muchas probablemente en un futuro cercano aquí en el país. Más adelante aquí en el Noticiero Líder les tendremos también una información relacionada con el exconsejero de la Judicatura, Teodoro Bonilla. Un juzgado de ejecución libró hoy la orden de libertad condicionada y sus abogados hacen desde esta noche gestiones para que el sábado quede en libertad el exconsejero de la Judicatura, Teodoro Bonilla. Bueno, tenemos una información relacionada con el Consejo de Educación Superior, Cristina. Así es, Renato, y es que producto de la pandemia mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud y las proyecciones de agudización de esta pandemia, continuamos con la alerta sanitaria, alimentaria y humanitaria a nivel nacional. Se recomienda continuar la suspensión de actividades académicas en forma presencial y todo evento en el que se pudiera dar aglomeración de personas, como realización de congresos, graduaciones, eventos deportivos, culturales y otros, en todas las instituciones de educación superior a nivel nacional a partir del lunes 20 de abril del año en curso y por un periodo indefinido. Indefinido. Así es, Renato. Es la decisión que ha tomado el Consejo de Educación Superior. No hay clases en las universidades del país, clases. Lo ha decidido el Consejo de Educación Superior. Pero las virtuales sí, ¿verdad? Es decir, los que estén en clase pueden impartir virtuales, aunque muchas universidades están ya con su prematrícula. Pero actividad presencial no hay, de manera indefinida. Así es. Indefinida. Y tal como anticipábamos también hace algunos minutos, el juzgado de ejecución libró orden de libertad condicionada para el exconcejal de la Judicatura, Teodoro Bonilla. Sus abogados hacen desde esta noche las gestiones para que el sábado, es decir, mañana, quede en libertad. Es parte de la preliberación que se le otorga a Teodoro Bonilla. En otra información, el Partido Liberal, ante el descubrimiento de las irregularidades en las compras realizadas por las instituciones del gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria, manifiesta lo siguiente. En primer lugar, una indignación junto a la de todos los hondureños al conocer los sobreprecios y las empresas adjudicatorias que se están beneficiando de las compras de esta emergencia. En segundo lugar, la sospecha, como ya ocurrió con otros casos de corrupción que afectan al Partido Nacional,
nacional, en donde esta práctica con empresas, compras falsas o sobreprecios sirvan para el enriquecimiento de personas al entorno nacionalista. En tercer lugar, la presentación ante el Ministerio Público de la denuncia por las irregularidades en las compras realizadas por las instituciones del Estado, tal como han denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción. En cuarto lugar, la presentación ante el Tribunal Superior de Cuentas de la denuncia por mal uso de los recursos públicos en el marco de la pandemia. Y por último, rechazan la intención del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández de convertir esta crisis sanitaria en una crisis democrática. Es el pronunciamiento del Partido Liberal. Ante el llamado de la Iglesia Católica y los partidos Liberal y Pino Socialdemócrata para abrir el país a la instalación de una mesa multisectorial frente a la crisis y emergencia sanitaria para redefinir la ruta del país y sus políticas públicas, analistas y proponentes estiman que esta mesa debe estar conformada por gente con credibilidad y calidad de propuestas que permita un consenso en torno a un diálogo nacional que incluya, entre otros aspectos, la recuperación económica, política y social del país. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez es del criterio que hay que escuchar a otros sectores y que de seguir con posturas irreductibles o posiciones ya tomadas en base a otros intereses no llegaremos a ninguna parte. Yo creo que una de las características de todo diálogo es apertura para escuchar. Si se pretende hacer un diálogo ya con posiciones tomadas y sin querer escuchar voces que a veces pueden disentir, pero el diálogo está precisamente en una primera etapa, escuchar, saber escuchar y no pensar que uno tiene el 100% de la verdad. Para este sociólogo se debe atender el llamado, ya que esta pandemia no puede ser asumida solo por el gobierno. Esperaríamos que el gobierno de la República, ante los constantes llamados que ha hecho sobre todo la Iglesia y algunos otros sectores, atienda este llamamiento. Hemos visto a un presidente muy huraño al diálogo, a la búsqueda de consensos, a la búsqueda de acuerdos con diferentes sectores. Esto no es para asumirlo solo. El presidente del Partido Liberal explicó que la plataforma incluyente para hacer reformas de Estado que sugiere la Conferencia Episcopal e igual la mesa multisectorial que propone su partido definirá la ruta a seguir para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Empezar a hacer los aportes que el país requiere con una ruta que nos diga qué debemos hacer en los próximos meses, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero eso sí, que sean personas íntegras, personas capaces en su materia y que las decisiones que tome esa mesa sean vinculantes, que sea una mesa realmente de manejo de crisis, que nos dé la credibilidad y la confianza que lamentablemente hoy no tenemos. Este analista considera que en esa mesa debe existir un diálogo nacional legítimo, mismo que fue el llamado de la Iglesia para hacer frente a la crisis. Búsqueda de un diálogo nacional, de un consenso que establezca condiciones de un acuerdo nacional en cuanto a las medidas que se van a tomar de frente a la pandemia y a la recuperación económica. Esto lo había hecho antes el Partido Libre, lo hizo posteriormente FOSDE a través de un pacto fiscal, lo hizo recientemente la Conferencia Episcopal, que es el llamado unánime a tratar de que en el país haya unidad para enfrentar estos retos tan importantes como los que estamos enfrentándose en este momento. Por su parte, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP acepta el llamado a ser parte de esa mesa multisectorial. Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que hoy estamos ante un enemigo común que es el COVID-19, la pandemia, y todos los hondureños tenemos que actuar en conjunto, todos juntos. Aquí no puede haber distingo de ninguna clase, todos tenemos que luchar juntos. Estoy de acuerdo. La Iglesia Católica sostiene que el Consejo Nacional Anticorrupción y el Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, deben ser parte de esa mesa para la auditoría social. De acuerdo a los analistas, la unidad en el pueblo hondureño es clave para poder luchar contra la pandemia. José Andino,
Telenoticias. Y el Consejo Nacional Anticorrupción presentó este día un primer informe denominado La corrupción en tiempos del COVID-19 y en él analiza la compra de insumos biomédicos por parte de la Secretaría de Salud y el Poder Judicial en el periodo del mes de marzo y tomando la información publicada en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas a la fecha de corte del 3 de abril de este año. En este informe el CNA señala que pese a ser excluido desde el Congreso Nacional y las instituciones gubernamentales para hacer su trabajo de veeduría, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le faculta a su labor de vigilancia en el artículo 30. En este sentido, algunos de los hallazgos del CNA señalan que a la fecha del periodo analizado, el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, había ejecutado 50,3 millones de lempiras en el marco de la emergencia del COVID-19 en adquisición de equipo de protección personal. De ese monto se destinaron más de 12 millones en compras de mascarillas desechables y guantes descartables. Al comparar los montos erogados por Salud y el Poder Judicial, el CNA detectó que el Poder Judicial adquirió esos mismos materiales a un costo más bajo y detectó que la diferencia en perjuicio de las arcas del Estado fue de 3,6 millones de lempiras. Es decir, la Secretaría de Salud obtuvo los mismos productos a costos más altos que la Corte Suprema de Justicia. Esta situación, según el CNA, genera preocupación en vista que el perjuicio va más allá del aspecto económico. Con esto se afecta directamente la salud de los hondureños, tomando en cuenta que el mal manejo de estos recursos puede derivar en resultados caóticos que generen la falta de equipamiento de bioseguridad necesario para que el personal médico atienda la emergencia. Según las proyecciones de los especialistas médicos, el 80% de los portadores del virus COVID-19 serán personas asintomáticas y recomiendan mantener las medidas de aislamiento e higiene como norma general para toda la población, así como el uso de la mascarilla. La directora del Laboratorio Nacional de Virología advierte que el 80% de los pacientes positivos por COVID-19 en el país serán asintomáticos y que estos pueden pasar el periodo de incubación del virus y no darse cuenta que tienen la enfermedad. Casi el 80% va a ser asintomático, ¿verdad? Entonces, pero en estos momentos ellos también son importantes porque pudieran ser focos de transmisión. Ahora, estas personas que eventualmente se sienten bien, ¿verdad? Que están infectados pero se sienten bien, probablemente más adelante pueden recaer, ¿verdad? Entonces ahí sí es el cuidado que se debe tener de que ellos al solo sentir los primeros síntomas no esperen a que se evolucione a la gravedad. Los pacientes asintomáticos juegan un papel clave en el avance de la pandemia, señalan los expertos, pues al no percibir síntomas creen estar sanos y no toman las medidas, convirtiéndose en propagadores masivos del virus. El problema del asintomático es que como no sabemos que está infectado porque no tiene ningún síntoma, entonces las personas no tienen la precaución que amerita, no tienen las medidas, incluso el mismo paciente al no tener ningún síntoma no se siente infectado y es probable que no tenga las medidas de contención y aislamiento correspondientes y por eso estos pacientes asintomáticos representan un problema considerable de salud pública. Por ello se recomienda repotenciar las medidas de seguridad, en especial el distanciamiento social, aun y cuando no se observen síntomas en la persona, el uso obligatorio de mascarilla y el lavado frecuente de manos. ¿Qué cosa no ha sido muy bueno? Las aglomeraciones que siempre se hacen cuando se le permite salir a la población. ¿Qué otra cosa creemos que se puede mejorar? Lo que hemos repetido ya muchas veces, que uno puede hacer pruebas rápidas de anticuerpos como tamizaje a la población y el que sale positivo hacerle su prueba de PCR para confirmar y hacer estas pruebas rápidas de tamizaje en los lugares donde se están reportando cada vez más casos. Al ser un virus que aún se encuentra en estudio, se desconoce si este es capaz de mantenerse en el cuerpo aun y cuando los resultados de las pruebas den negativo, por lo que se indicó que la mejor medicina es la prevención. No sabemos si realmente una vez de que usted ya está curado con el COVID-19 no lo vaya a volver a tener. Se conoce muy poco si usted va a volver a padecer de la enfermedad
enfermedad o ya su sistema va a reconocer lo que es este virus y no lo va a volver a contagiar. De momento, el total de infectados asciende a los 426, siendo Cortés, Francisco Morazán y Colón los más afectados, pero se desconoce la cantidad de pacientes que aún no presentan síntomas. Miren, en medio de esta tragedia que pasamos, el mundo, y Honduras no es la excepción, La Vanguardia, lo que ven en pantalla es justamente una información de La Vanguardia, es el tercer periódico más leído de España. Dice: Honduras aprueba en ensayo solidaridad OMS sobre tratamiento COVID-19. Es una información de la agencia EFE que publica La Vanguardia, que se edita precisamente en Barcelona, España. Honduras ha sido aprobada en el ensayo clínico Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud sobre tratamientos contra la COVID-19, enfermedad que ha causado la muerte de casi medio centenar de personas y más de 400 contagiados desde marzo, informó este viernes una fuente oficial. Este proyecto tan importante puede encontrar la luz para reducir la alta mortalidad que esta enfermedad está produciendo entre hondureños en la región y a nivel mundial, dijo a EFE en Tegucigalpa el científico hondureño Marco Tulio Medina, uno de los profesionales de su país involucrado en la actividad. La Vanguardia de Barcelona, España, el tercer periódico más leído a nivel nacional de la península ibérica, publica que Honduras aprueba en ensayo Solidaridad OMS sobre tratamiento COVID-19. El estado del tiempo es presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero iniciar presentando esta información referente al ODS 13, Objetivo de Desarrollo Sostenible que promueve la ONU. Y es que tiene que ver con el clima, el cambio climático. La caída de emisiones no frena la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto es referente a que la gente cree que por este parón a nivel mundial con el tema del coronavirus, entonces la caída en las emisiones pues hace que ya desaparezca lo que ya está concentrado. No, eso tenemos que enfrentarlo y es el cambio climático dramático que nos está llevando a escenarios lamentables. 2.370 fuegos, puntos calientes activos hoy en nuestro territorio en las últimas 48 horas, quemándose a granel nuestro bosque lastimosamente. No contribuyen tampoco las temperaturas que se mantienen muy elevadas con altas presiones en el Atlántico, en el Pacífico, y esto pues genera que masas de aire cálido estén circulando permanentemente en nuestro territorio. Para la jornada sabatina tenemos un ambiente seco y solamente para sábado y domingo en la Mosquitia hondureña, específicamente en el sector fronterizo con Nicaragua, ahí esperamos algunos chubascos dispersos. El resto sin ninguna posibilidad. Eso sí, el oleaje para el día domingo se agita en el Golfo de Fonseca y vale la pena tomar un poco de precaución. Así estamos para este fin de semana. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Sin valor ni efecto queda a partir de la fecha el estado de emergencia y toque de queda total dictado por la Corporación Municipal de la Ceiba Atlántida el miércoles 8 de abril de 2020, en razón de que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula Cortés admite con suspensión el acto reclamado, el recurso de amparo administrativo promovido por el abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz, en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, contra el acto administrativo relacionado con el acta número 11 de la sesión extraordinaria virtual en la que se decretó la emergencia y toque de queda. La resolución judicial que deja sin valor ni efecto la resolución tomada por la municipalidad ceibeña ya fue notificada a las partes, dándose un plazo de 5 días a la parte recurrida para que remita de manera electrónica los antecedentes del caso. Cerramos la emisión estelar, pero antes de irnos, Renato, como ciudadanos responsables, nos vamos a colocar esta mascarilla para protegernos nosotros y también proteger a nuestros familiares, Renato. Sí, porque
esta mascarilla es un escudo. Portarla implica responsabilidad ciudadana, aparte que es un escudo. Totalmente, Renato. Para nuestra familia, para todos, para todos, para todos. Así que los invitamos. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia. Sinajer informó de 15 nuevos casos positivos de coronavirus y de 5 nuevos fallecimientos, todos en el departamento de Cortés, por lo que la cifra de muertos asciende a 46 y 457 casos totales de COVID-19 a nivel nacional. El Seguro Social de La Granja prepara al menos 5 pisos de la torre principal para albergar a los pacientes que lleguen contagiados por coronavirus. Por temor a ser contagiados, renuncian 650 médicos contratados por la Secretaría de Salud para la emergencia. CNA presenta informe que devela sobrevaloración de precios en compra de insumos biomédicos en la Secretaría de Salud, en comparación con las mismas compras hechas por el Poder Judicial. Miami se prepara para reabrir paulatinamente sus playas. La muerte en Estados Unidos sigue su paso acelerado. Más de 4.000 fallecidos en 24 horas, para un total de 33.000 según las autoridades. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Comprando y pagando en línea, no haces filas. Recoge en la farmacia de tu conveniencia.